Hay momentos en la vida donde el alma humana se encuentra cara a cara con una verdad que no puede ignorar. David lo experimentó de la manera más cruda cuando escribió: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No hay escapatoria cuando la conciencia despierta. No hay lugar donde esconderse cuando el alma reconoce la magnitud de lo que ha hecho. David no está pidiendo un favor menor aquí. Está clamando por misericordia porque sabe que sin ella está perdido. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense en esas palabras, más y más. No es una limpieza superficial lo que David necesita. Es algo profundo, algo que llegue hasta los rincones más oscuros de su ser. Porque cuando el alma despierta a su propia condición, se da cuenta de que el problema no es solo lo que ha hecho, sino lo que es. Pero ¿qué desencadena este despertar? ¿Qué hace que alguien como David, un rey poderoso, un hombre que tenía todo, llegue a este punto de desesperación espiritual? La respuesta está en sus propias palabras, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí está la clave. No es que David haya empezado a pecar de repente. Es que por primera vez en mucho tiempo está viendo su pecado claramente. Mi pecado está siempre delante de mí. No puede sacárselo de la cabeza, no puede distraerse, no puede fingir que no existe. Algunos viven años, décadas incluso, sin experimentar este despertar. Logran mantener su conciencia dormida, adormecida por justificaciones, distracciones, comparaciones con otros. Pero cuando llega el despertar, cuando el alma se confronta con la verdad, no hay vuelta atrás. Y entonces David dice algo que podría confundirnos: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esperen, ¿solo contra Dios? ¿Qué hay de Betsabé? ¿Qué hay de Urías, a quien mandó matar? ¿Qué hay de su familia, de su reino? Aquí está la revelación más profunda del alma despierta. Reconoce que todo pecado, en su esencia más pura, es una rebelión contra Dios. Sí, David lastimó a otras personas, destruyó vidas, causó dolor indescriptible. Pero al final, todo eso era síntoma de una raíz más profunda. Su rebelión contra el orden divino, contra la santidad de Dios, contra la autoridad de quien lo había puesto en el trono. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, David entiende algo crucial. Si Dios lo condena, Dios tiene razón. Si Dios lo castiga, el castigo es justo. No hay apelación posible porque no hay corte superior. El despertar del alma incluye esta rendición total ante la justicia divina. Pero la cosa se pone aún más profunda. David continúa: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aquí no está culpando a su madre. Está reconociendo algo que va más allá de sus acciones específicas. Está admitiendo que hay algo fundamentalmente roto en la condición humana. Este no es un momento de autocompasión. Es un momento de honestidad brutal. David está diciendo: el problema no comenzó cuando adulteré con Betsabé o cuando ordené la muerte de Urías. El problema comenzó cuando nací. Vine al mundo con una inclinación hacia el mal que no puedo simplemente decidir cambiar. ¿Suena desesperanzador? Al contrario, es liberador, porque mientras David se engañaba pensando que era básicamente bueno con algunos errores, no podía experimentar la transformación que necesitaba. Solo cuando reconoció la profundidad del problema pudo buscar la profundidad de la solución. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios no se conforma con cambios superficiales. No le interesan las fachadas, los comportamientos modificados temporalmente, las buenas intenciones que duran hasta la próxima tentación. Dios quiere verdad en lo íntimo, en esas partes del corazón que nadie más ve, en esos pensamientos que nadie más escucha, en esas motivaciones que nadie más conoce. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría real, la que transforma vidas, no se aprende en aulas o conferencias. Se aprende en lo secreto, en esos momentos donde el alma está a solas con Dios,
donde no hay pretensiones, donde no hay audiencia que impresionar. El despertar del alma es doloroso porque destruye nuestras ilusiones sobre nosotros mismos. Pero es el dolor necesario, como el dolor del parto que produce nueva vida. David está experimentando los dolores de parto de un nuevo corazón. Pero ¿por qué algunas personas experimentan este despertar y otras parecen vivir toda su vida sin él? La respuesta podría estar en que algunos han aprendido a silenciar esa voz interna que los confronta. Han desarrollado tal habilidad para justificarse, para compararse favorablemente con otros, para mantenerse ocupados, que nunca permiten que su conciencia hable con claridad. Otros, como David, llegan a un punto donde ya no pueden silenciar la voz. A veces es a través de las consecuencias de sus acciones. A veces es a través del simple paso del tiempo y la acumulación de culpa. A veces es por la gracia de Dios que rompe todas sus defensas. Pero una cosa es segura: el alma que ha despertado a su propia condición nunca puede volver a vivir cómodamente en la mentira. Una vez que has visto la verdad sobre ti mismo, una vez que has experimentado ese momento de claridad dolorosa pero liberadora, todo cambia. Y aquí está lo que David entiende que muchos no. El problema no se resuelve con más esfuerzo, no se arregla con promesas de portarse mejor, no se sana con rituales religiosos vacíos. El problema requiere algo que David está a punto de pedir, algo que solo Dios puede dar, porque reconocer el problema es solo el inicio. Lo que viene después separará a quienes buscan excusas de quienes buscan genuina transformación, porque el verdadero arrepentimiento exige algo que la mayoría no está dispuesta a entregar. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Cuando el salmista escribió estas palabras, no estaba hablando de un hoyo en la tierra. Estaba describiendo el lugar más oscuro del alma humana, ese abismo donde caemos cuando la culpa genuina nos atrapa. Las profundidades no son solo tristeza o depresión, son algo mucho más intenso. Es ese lugar donde tu alma se hunde cuando finalmente entiendes la magnitud real de lo que has hecho. Donde no hay luz, donde no hay aire que respirar, donde cada pensamiento es una acusación. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Fíjense en la urgencia. No es una oración casual antes de cenar. Es el grito desesperado de alguien que se está ahogando espiritualmente. Cuando estás en las profundidades, no tienes tiempo para oraciones elegantes. Solo tienes aliento para gritar pidiendo ayuda. Pero aquí viene algo que muchos no entienden sobre la culpa genuina. Duele, pero no es tu enemiga. Si mirares a los pecados, ¡oh ya! ¿Quién podrá mantenerse en pie? El salmista está reconociendo una verdad demoledora. Si Dios decidiera llevar un registro completo de nuestros pecados, nadie sobreviviría al escrutinio. Y esa es precisamente la revelación que nos lleva a las profundidades. No es solo que hayamos hecho algo malo, es que si Dios fuera completamente justo sin misericordia, no tendríamos esperanza. Esa comprensión te envía directo al abismo. Pero hay algo peor que estar en las profundidades, estar ahí y mantener la boca cerrada. El Salmo 32 nos muestra exactamente lo que pasa cuando alguien trata de manejar la culpa en silencio. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La palabra envejecieron aquí no es solo sobre la edad, es sobre deterioro, desgaste, como si los huesos mismos se hubieran vuelto frágiles por el peso de la culpa no confesada. El silencio ante la culpa genuina es veneno para el alma, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí está algo que la gente no quiere escuchar. A veces Dios permite que sintamos el peso completo de nuestra culpa, no para destruirnos, sino porque el alivio artificial nos impediría buscar la solución real. Mi verdor en sequedades de verano. Imaginen un árbol que en pleno verano, cuando debería estar verde y frondoso, se seca como si fuera otoño. Eso es lo que la culpa no resuelta hace al alma. Te seca desde adentro. Y la cosa es que cuando estás en este estado, todo se vuelve un esfuerzo sobrehumano. Las cosas que antes eran naturales, dormir, comer, concentrarse, disfrutar algo, se vuelven imposibles. Día y noche se agravó sobre mí tu mano.
significa que no hay descanso. Ni siquiera el sueño trae alivio. Pero hay algo aún más profundo happening aquí. Cuando el salmista dice se agravó sobre mí tu mano, está reconociendo que la presión que siente no es coincidencia. No es mala suerte, no es depresión clínica sin causa. Es la mano de Dios. Ahora, antes de que piensen que Dios es cruel, consideren esto. La misma mano que presiona es la mano que puede liberar. Dios no permite este peso para destruirnos. Lo permite porque sabe que sin Él nunca buscaríamos la solución real. Es como un hueso quebrado que duele hasta que vas al doctor. El dolor no es tu enemigo. Te está diciéndose algo que necesita atención urgente. La culpa genuina funciona igual. Te duele hasta que buscas la cura real. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Aquí está la paradoja hermosa. El mismo Dios cuyo estándar es tan alto que nadie puede alcanzarlo, es también el Dios que ofrece perdón. Y no lo ofrece para que podamos relajarnos y seguir pecando. Lo ofrece para que seas reverenciado, para que entendamos quién es Él realmente. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra esperé. La espera aquí no es pasiva, no es resignación, es espera activa, como alguien que está en el hospital esperando los resultados de una cirugía que podría salvarle la vida. Cada fibra de tu ser está enfocada en esa esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los centinelas en la noche antigua esperaban el amanecer como cuestión de vida o muerte. En la oscuridad eran vulnerables a ataques, no podían ver claramente, no sabían qué amenazas se acercaban, pero sabían que la mañana traería luz, claridad, seguridad. Esa es la intensidad con la que el alma en las profundidades espera a Dios. No es una esperanza vaga de que todo saldrá bien. Es la esperanza desesperada de que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Espera Israel en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él. Aquí el salmista se da cuenta de algo crucial. No está solo en las profundidades. No es el único que necesita esta redención abundante. Y la palabra abundante aquí significa que no es una redención escasa, racionada. Es abundante, más que suficiente. Las profundidades enseñan algo que no se puede aprender en ningún otro lugar: la diferencia entre arreglar y redimir. Cuando estás en las profundidades verdaderas, te das cuenta de que no necesitas que te arreglen. Necesitas que te rediman completamente. Y esa redención, cuando llega, no te deja igual que antes. Te cambia de tal manera que puedes mirar hacia atrás a las profundidades no con trauma, sino con gratitud. Porque sin ellas, nunca habrías conocido la abundante redención de Dios. Señor, no me reprenda en tu ira, ni me castigues en tu furor. David no está pidiendo que Dios no lo discipline. Está pidiendo que no lo haga cuando Dios esté en plena ira, porque entiende que no sobreviviría. Pero entonces viene la descripción más cruda de lo que el pecado no confesado le hace al cuerpo humano. Porque tus saetas se clavaron en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Nada hay sano en mi carne. Leí eso otra vez. David no está exagerando para efecto dramático. Está describiendo una realidad física literal. El pecado no confesado, la culpa genuina, se manifiesta en el cuerpo de maneras que la medicina moderna apenas está empezando a entender. Los estudios actuales sobre el estrés y la culpa confirman lo que David experimentó hace 3000 años. La culpa tóxica destroza el sistema inmunológico, eleva la presión arterial, causa dolores musculares, problemas digestivos, insomnio. Nada hay sano no es poesía, es diagnóstico médico. Mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. La culpa tiene peso físico. Cualquiera que haya cargado verdadera culpa lo sabe. Te levantas cansado, caminas como si llevaras una mochila llena de piedras, te duele la espalda sin razón médica aparente. Hiden y supuran mis llagas a causa de mi locura.
Aquí David usa una imagen que nos hace retroceder, heridas infectadas que huelen mal. Pero está hablando del alma, de cómo el pecado no tratado se convierte en infección espiritual que literalmente apesta. Y la locura aquí no es locura clínica. Es la locura de pensar que podía esconder su pecado, de creer que podía manejar la situación por su cuenta, de imaginar que el tiempo lo sanaría todo. Esa es la locura que convierte heridas en infección. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. El pecado no confesado cambia tu postura física. Te encorvas como si estuvieras protegiendo un golpe en el estómago. Te mueves como alguien que está de luto, porque en cierto sentido lo estás. Estás de luto por la persona que eras antes, porque mis lomos se llenaron de ardor y nada hay sano en mi carne. Los lomos en el lenguaje bíblico representan fuerza, vitalidad, la esencia de la masculinidad. David está diciendo que hasta su fuerza core está comprometida. No es solo que se sienta débil, está débil hasta en lo más fundamental de su ser. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Molido aquí es la palabra que se usa para describir grano aplastado para hacer harina. David se siente completamente pulverizado. Y ese gimo no es quejido casual, es el sonido involuntario que hace alguien en dolor físico constante. Pero aquí viene algo que podría sorprendernos. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. En medio de todo este sufrimiento físico, David reconoce que Dios ve todo, no solo sus acciones, sino sus deseos más profundos, sus suspiros más silenciosos. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me ha faltado. La depresión que acompaña la culpa genuina roba hasta la luz de los ojos. La gente que conoce a David puede ver físicamente que algo está terriblemente mal. Y entonces viene el aislamiento social inevitable. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Nadie quiere estar cerca de alguien que está lidiando con culpa genuina. Es incómodo, es pesado. Les recuerda su propia mortalidad espiritual. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que mi mal desean hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Cuando estás débil espiritualmente, tus enemigos lo saben. Es como si pudieran oler la vulnerabilidad. Se aprovechan de tu estado debilitado. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre su boca. Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. David ha perdido la capacidad de defenderse. No puede escuchar las acusaciones porque son demasiado dolorosas, y no puede responder porque no tiene defensa. Esta es quizás la parte más devastadora, cuando el pecado te ha debilitado tanto que no puedes ni siquiera pelear por tu reputación. Te quedas ahí, tomando los golpes, porque sabes que los mereces. Porque en ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, Señor Dios mío. Pero miren esto. En medio de toda esta devastación física y emocional, David todavía tiene esperanza. No es optimismo ciego. Es esperanza fundamentada en el carácter de Dios. Porque dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan contra mí. David está pidiendo que sus enemigos no usen su caída como motivo de celebración. No porque no merezca las consecuencias, sino porque entiende que su restauración glorificará más a Dios que su destrucción. Por lo cual yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. David no está fingiendo que está bien, no está poniendo una cara valiente. Está admitiendo que está al borde del colapso total y que el dolor es constante. Porque yo declararé mi iniquidad y me contristaré por mi pecado. Aquí está el punto de inflexión. David decide que va a confesar. No porque se sienta mejor, sino porque reconoce que la confesión es el único camino hacia la sanidad. La enfermedad del alma no se cura con medicina, no se arregla con terapia, no desaparece con tiempo. Requiere confesión, arrepentimiento genuino y la intervención directa de Dios.
y David está a punto de tomar el paso más importante de su vida. Confesé mi transgresión al Señor. 4 palabras que cambiaron todo para David. No fue una confesión larga, elaborada, llena de justificaciones o excusas. Fue directa, específica, sin adornos. Confesé mi transgresión al Señor, pero antes de llegar a ese momento, David nos cuenta exactamente lo que pasó en su interior. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Hay una diferencia crucial entre decidir confesar y realmente confesar. Entre el momento donde David se dice a sí mismo, voy a confesarle esto a Dios, y el momento donde realmente lo hace. Esa pausa, ese espacio entre la decisión y la acción, es donde muchos se quedan atrapados para siempre. Saben lo que necesitan hacer. Han tomado la decisión mental, pero algo los detiene en el último segundo. El orgullo, el miedo, la vergüenza, la esperanza de que tal vez puedan encontrar otra salida. David no se quedó atrapado ahí, y no encubrí mi iniquidad. Aquí está la clave. La confesión genuina no encubre nada, no minimiza, no justifica, no culpa a otros. David decidió que iba a mostrar su pecado tal como era, sin filtros, sin maquillaje espiritual. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La respuesta fue inmediata. No dice después de un tiempo de penitencia, tú perdonaste. No dice gradualmente fuiste perdonando. Dice que Dios perdonó tan pronto como David confesó genuinamente. Pero ojo, esto no significa que toda confesión recibe perdón inmediato. Hay confesiones genuinas y hay confesiones manipulativas. Hay confesiones que nacen del arrepentimiento real y hay confesiones que nacen de haber sido atrapado. La diferencia está en la actitud del corazón. David había llegado al punto donde confesaba no porque esperara que las cosas mejoraran para él, sino porque no podía vivir con la mentira ni un día más. Había llegado al punto donde prefería la verdad dolorosa que la mentira cómoda. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. David reconoce que hay un tiempo favorable para buscar a Dios. No porque Dios esté disponible solo a ciertas horas, sino porque hay momentos en la vida donde el corazón humano está más dispuesto a la honestidad total. A veces es en momentos de crisis. A veces es cuando las consecuencias del pecado se vuelven insoportables. A veces es simplemente por la gracia de Dios que abre ventanas de oportunidad espiritual. Pero David entiende que estos momentos no duran para siempre. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. La confesión genuina te pone en un lugar de refugio. Las mismas aguas que podrían ahogarte, las consecuencias, las acusaciones, la culpa, no pueden tocarte cuando estás genuinamente confesado y perdonado. Esto no significa que no habrá consecuencias. David todavía tuvo que enfrentar los resultados de sus acciones, pero las consecuencias golpearon a un hombre perdonado, no a un hombre condenado. Y esa diferencia lo cambió todo. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Miren cómo cambió el lenguaje. En los capítulos anteriores, David hablaba de huesos que se envejecían, de carne enferma, de dolor constante. Ahora habla de refugio, de protección, de cánticos. La confesión genuina no solo quita la culpa, transforma la experiencia completa de vivir. El mismo Dios que antes parecía un juez implacable se convierte en refugio seguro. No porque Dios haya cambiado, sino porque la relación cambió completamente. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí está algo hermoso. Después del perdón viene la guía personal. Dios no solo perdona y te deja ahí, te convierte en su proyecto personal de restauración. Sobre ti fijaré mis ojos, como un padre que está enseñando a su hijo a caminar. Dios mantiene sus ojos fijos en ti, listo para sostenerte si tropiezas, para guiarte si te confundes. La confesión genuina te convierte en objeto de la atención especial de Dios. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
Dios prefiere que vengamos a Él por entendimiento, no por fuerza. Prefiere que confesemos porque reconocemos que es lo correcto, no porque no nos quede otra opción. Los caballos y mulos necesitan frenos porque no entienden por qué ciertos caminos son peligrosos. Pero los humanos podemos entender. Podemos confesar no solo porque las consecuencias nos obliguen, sino porque entendemos que el pecado en sí mismo es destructivo. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor, le rodea la misericordia. La diferencia no es que los que confiesan no tendrán dolor, es que el dolor de los que confiesan está rodeado de misericordia. El contexto cambia completamente. David todavía tuvo que vivir con algunas consecuencias de sus acciones, pero las vivió como un hombre perdonado, rodeado de misericordia, no como un hombre condenado cargando culpa tóxica. Alegraos en el Señor y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La confesión genuina eventualmente se convierte en celebración, no porque el pecado no haya sido grave, sino porque el perdón es aún más grande. Los rectos de corazón aquí no son los que nunca pecaron, son los que han confesado genuinamente y han sido enderezados por Dios. La rectitud viene después de la confesión, no antes. Y ese canto de júbilo no es fingido ni forzado. Es la respuesta natural de alguien que ha experimentado la liberación real. Es la diferencia entre estar libre de la prisión y estar libre de la culpa que te puso ahí. La confesión genuina marca el final de una era y el comienzo de otra completamente nueva. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David no está pidiendo una limpieza superficial. El hisopo era la planta que se usaba en las ceremonias de purificación más profundas, para limpiar lo que se consideraba más contaminado. Cuando alguien había estado en contacto con muerte, enfermedad o impureza ritual extrema, se usaba hisopo. David está pidiendo el tratamiento completo, la purificación más intensa disponible, porque entiende que su problema no es superficial. Más blanco que la nieve, David no se conforma con estar limpio. Quiere estar más limpio de lo que algo puede estar naturalmente. La nieve recién caída es el símbolo de pureza más extremo que podía imaginar. Y David dice más blanco que eso. Pero entonces viene la petición que es el corazón de todo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjense en esa palabra, crea. David no está pidiendo reparación, está pidiendo creación. La diferencia es crucial. Cuando algo se repara, se arregla lo que estaba roto, pero la estructura básica permanece igual. Cuando algo se crea, se hace completamente nuevo. David entiende que su corazón está tan dañado que necesita ser recreado desde cero. Un corazón limpio, no un corazón mejorado, no un corazón con mejor comportamiento. Un corazón cuya naturaleza misma sea diferente. Un corazón que no solo evite el pecado, sino que ame naturalmente lo que es correcto. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. David pide dos cosas: un corazón nuevo y un espíritu renovado. El corazón es el centro de los deseos y emociones. El espíritu es el centro de la voluntad y determinación. David quiere que ambos sean transformados. Un espíritu recto es uno que naturalmente se inclina hacia lo correcto. No que se fuerce a hacer lo correcto, sino que quiera hacerlo. David está pidiendo que su querer mismo sea cambiado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí está el mayor temor de David. No es miedo al castigo, es miedo a la separación de Dios. David ha experimentado la presencia divina y ahora no puede imaginar vivir sin ella. Esta es la diferencia entre alguien que busca a Dios para evitar el infierno y alguien que busca a Dios porque ha probado el cielo. David no quiere simplemente evitar consecuencias negativas. Quiere mantener la relación más preciosa de su vida. No quites de mí tu Santo Espíritu. David entiende que la presencia del Espíritu Santo es lo que hace posible la vida espiritual. Sin esa presencia, volvería a ser la misma persona que cometió los pecados que lo llevaron a este punto.
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David no está pidiendo la salvación, la da por hecha. Está pidiendo el gozo de la salvación. Es posible estar salvado pero haber perdido la alegría de estarlo. El pecado no necesariamente destruye la salvación, pero sí roba el gozo. David quiere de vuelta esa sensación de celebración interna, esa alegría profunda que viene de saber que estás en paz con Dios. Espíritu noble me sustente. La palabra noble aquí significa dispuesto, voluntario. David quiere un espíritu que esté dispuesto a obedecer, no que tenga que ser forzado. Quiere que la obediencia se convierta en su respuesta natural. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David quiere que su transformación interna se refleje en su bienestar físico. Los mismos huesos que se habían envejecido por la culpa, que se recrearán por el perdón. Se recrearán. Otra vez esa idea de recreación, no reparación. David no quiere volver a ser como era antes del pecado. Quiere ser mejor de lo que era antes, fortalecido por la experiencia del perdón. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David quiere que Dios literalmente aparte la vista de sus pecados. No porque quiera que Dios ignore lo que hizo, sino porque quiere que lo que hizo deje de ser el factor definitorio de su relación con Dios. Borra todas mis maldades, como borrar algo de una pizarra hasta que no quede rastro. David no quiere que sus pecados sean perdonados pero recordados. Quiere que sean completamente eliminados del registro. Esta es la diferencia entre perdón legal y perdón relacional. El perdón legal dice, no te castigaré por esto. El perdón relacional dice, esto nunca más afectará cómo me relaciono contigo. David está pidiendo perdón relacional total. El corazón puro que David pide no es algo que él pueda crear. No es algo que pueda ganar con buen comportamiento o disciplinas espirituales. Es algo que solo Dios puede hacer y que solo hace en respuesta a una súplica genuina como esta. La purificación que David busca es tan radical que equivale a nacer de nuevo. Hay una diferencia enorme entre estar perdonado y sentirse perdonado. David la conocía bien. Por eso oró, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. No pidió salvación, ya la tenía. Pidió el gozo de la salvación. El pecado roba muchas cosas, pero una de las más devastadoras es la alegría. Puedes saber intelectualmente que estás perdonado. Puedes citar versículos sobre el perdón, puedes incluso predicar sobre él. Pero si has perdido el gozo, todo se siente mecánico, vacío, como ir a través de los movimientos correctos sin vida interna. Hazme oír gozo y alegría. David quiere escuchar otra vez esas voces internas que le decían que todo estaba bien entre él y Dios. Cuando vives con culpa por mucho tiempo, esas voces se silencian. Lo único que escuchas son acusaciones, reproches, recordatorios de fracaso. Restaurar el gozo no es simplemente decidir estar feliz. No es pensamiento positivo o autoayuda espiritual. Es algo que Dios tiene que hacer en ti, para ti. David no dice voy a encontrar mi gozo otra vez. Dice hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esos mismos huesos que se habían envejecido por la culpa, que se habían debilitado por la carga del pecado, van a recrearse. No van a sanar, van a ser recreados, como si fueran huesos nuevos en el mismo cuerpo. La palabra recrear aquí significa literalmente saltar de gozo. Los huesos van a estar tan restaurados que van a querer saltar. Cualquiera que haya vivido con culpa pesada sabe exactamente lo que esto significa. Sabes lo que es sentir que tus huesos están cargados de plomo y sabes lo que sería sentir que quieren saltar. Pero el gozo genuino no regresa inmediatamente. David lo sabía. Por eso en el Salmo 40 escribió: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La palabra pacientemente aquí es clave. David tuvo que esperar por su gozo, no porque Dios fuera lento para perdonar. El perdón fue inmediato. Pero el gozo, la sanidad emocional profunda, esa toma tiempo. Es como recuperarse de una cirugía mayor.
La operación te salva la vida instantáneamente, pero la recuperación total lleva semanas, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. David describe su estado anterior como un pozo lleno de lodo. No solo estaba en un hoyo, estaba en lodo que se pegaba a él, que lo jalaba hacia abajo cada vez que trataba de salir. La desesperación no es solo tristeza, es lodo espiritual que te impide moverte. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios no solo lo sacó del lodo, le dio terreno firme donde pararse, le dio estabilidad. Ya no está resbalándose en lodo espiritual, tiene una base sólida desde donde vivir. Enderezó mis pasos significa que David ya no está tambaleándose por la vida como un borracho espiritual. Sus pasos tienen dirección, propósito, firmeza. El gozo restaurado le dio coordinación espiritual. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Aquí está el resultado final de la restauración del gozo, un canto nuevo, no una canción que David compuso o que aprendió de alguien más, una canción que Dios puso en su boca. Cántico nuevo no significa una canción que nadie había cantado antes, significa una canción que nació de una experiencia nueva, una canción que no podría haber existido sin haber pasado por el valle del arrepentimiento y la restauración. Las mejores canciones de adoración no nacen de la felicidad constante, nacen de la tristeza que se convirtió en gozo, del quebrantamiento que se convirtió en restauración, de la desesperanza que se convirtió en alabanza. Esas canciones tienen un poder que las canciones bonitas nunca tendrán. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. El gozo restaurado de David no era solo para él, iba a ser testimonio para otros. La gente iba a ver la diferencia en él, iba a entender que había algo real en esta experiencia con Dios. Temerán, no terror, sino ese reconocimiento profundo de que estás en presencia de algo santo y poderoso. Cuando la gente ve transformación genuina, sabe que no es autoayuda ni fuerza de voluntad, es intervención divina. Y confiarán en Jehová. El gozo restaurado de una persona se convierte en fe para otros. No porque predique sobre el gozo, sino porque lo viven. No porque hable de transformación, sino porque es transformación caminando. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. David entiende que mantener el gozo requiere mantener el enfoque correcto. Si empiezas a mirar a los soberbios, la gente que parece tener éxito sin Dios, vas a perder tu gozo otra vez. Los que se desvían tras la mentira son los que buscan gozo en lugares equivocados, placer temporal, logros humanos, aprobación de otros. David aprendió por experiencia propia que esos caminos llevan de vuelta al lodo. Aumentaste, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. El gozo restaurado le da a David una perspectiva nueva sobre su vida entera. Ve que lo que parecían tragedias eran en realidad parte de un plan más grande. No es posible contarlos. David se da cuenta de que había estado tan enfocado en sus problemas que había perdido de vista todas las formas en que Dios había estado trabajando en su vida. El gozo le devuelve la capacidad de ver las bendiciones. Si los anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. David quiere hablar de todo lo que Dios ha hecho, pero se da cuenta de que son demasiadas cosas. El gozo restaurado le da una gratitud que lo abruma en la mejor manera posible. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has horadado mis oídos. David entiende que lo que Dios realmente quería no eran ceremonias religiosas perfectas. Quería oídos que escucharan, un corazón que respondiera. Has horadado mis oídos significa que Dios le había abierto la capacidad de escuchar realmente. El gozo restaurado viene con oídos nuevos, oídos que pueden escuchar la voz de Dios claramente otra vez, sin la estática de la culpa, sin la interferencia del remordimiento constante. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí,
David se da cuenta de que su vida entera estaba escrita en el plan de Dios, incluyendo sus fracasos y su restauración. El gozo genuino no viene de olvidar el pasado, viene de entender que hasta el pasado doloroso tiene propósito en las manos de Dios. David puede tener gozo no a pesar de lo que pasó, sino en parte debido a lo que pasó, porque lo llevó a una relación más profunda con Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo. No fue David quien compuso esta canción, fue Dios quien la puso en su boca. Hay una diferencia fundamental entre las canciones que componemos y las canciones que Dios nos da. Las canciones que componemos nacen de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra creatividad. Las canciones que Dios nos da nacen de experiencias que solo Él puede crear. Nacen de transformaciones que solo Él puede hacer. Son canciones que no podrían existir sin su intervención directa. Cántico nuevo. Nuevo no porque nadie lo hubiera cantado antes, sino porque nació de una experiencia que David nunca había tenido antes. Una experiencia de caer tan bajo que tocó el fondo del pozo, y luego ser levantado hasta un lugar más alto del que había estado jamás. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. La nueva canción no era solo para David, era para todos los que la escucharían. Cuando alguien canta desde una experiencia genuina de transformación, los que escuchan saben que hay algo diferente. No es solo la letra o la melodía, es algo en la voz, algo en la autenticidad, algo que no se puede fingir. Es la diferencia entre cantar sobre el agua y cantar desde la experiencia de haber estado ahogándose y haber sido rescatado. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David entendió que su experiencia no era solo personal, era un testimonio que otros necesitaban escuchar. Pero fíjense, no dijo enseñaré a los buenos cómo ser mejores. Dijo enseñaré a los transgresores. Los transgresores, los pecadores, esa es la audiencia de David. No porque él se sienta superior a ellos, sino porque él es uno de ellos. David puede enseñar a los transgresores porque él es un transgresor transformado. Su credibilidad no viene de su perfección, sino de su experiencia con el perdón. Se convertirán a ti, no a David, no a la religión, no a un sistema moral, a Dios directamente. El testimonio genuino siempre apunta más allá del que testifica. David entiende que él es solo el mensajero, no el mensaje. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. David está pidiendo liberación no solo del castigo por homicidio, sino de la culpabilidad interna por homicidio. Quiere estar libre no solo legalmente, sino emocionalmente, espiritualmente. Y cantará mi lengua tu justicia, la misma lengua que había mentido, que había dado órdenes de muerte, que había hablado palabras de adulterio. Esa misma lengua ahora va a cantar sobre la justicia de Dios. No porque David haya olvidado lo que hizo, sino porque ha experimentado algo más grande que lo que hizo. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David reconoce que incluso para alabar a Dios correctamente necesita ayuda divina. Sus labios necesitan ser abiertos por Dios. Su boca necesita ser habilitada por Dios para hablar alabanza genuina. Hay alabanza que viene naturalmente de nosotros. Y hay alabanza que solo puede venir cuando Dios abre nuestros labios. La primera es bonita. La segunda es transformadora, porque no quiere sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. David había aprendido que Dios no estaba impresionado por ceremonias perfectas realizadas por corazones no transformados. Había aprendido que Dios prefiere corazones quebrantados que altares llenos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí está el corazón de la nueva canción. Dios valora la autenticidad sobre la perfección, la honestidad sobre la performance, el quebrantamiento genuino sobre la fortaleza fingida. No despreciarás. David ha descubierto algo revolucionario. El mismo Dios que odia el pecado ama al pecador quebrantado. El mismo Dios cuya santidad lo hace intolerable al mal, recibe con brazos abiertos al corazón que reconoce su mal y se duele por él.
Esta no es una licencia para pecar. Es una revelación sobre la naturaleza de Dios que cambia todo. Cambia cómo te ves a ti mismo, cómo ves tus fracasos, cómo ves la posibilidad de restauración. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. David entiende que su restauración personal es parte de algo más grande. Su nueva canción no es solo sobre él, es sobre el plan más amplio de Dios para su pueblo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David ve un futuro donde los sacrificios serán ofrecidos desde corazones limpios, donde las ceremonias religiosas tendrán significado real porque nacerán de transformación genuina. La nueva canción incluye una visión para el futuro, no solo gratitud por el pasado. David ve que lo que Dios hizo en él, Dios lo quiere hacer en todo su pueblo. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. La nueva canción cambia cómo David ve a otros. Su experiencia de ser pobre, espiritualmente le da compasión genuina por los que están pobres en cualquier sentido. Lo librará Jehová en el día malo. David sabe por experiencia propia que Dios libra en los días malos. Su nueva canción está llena de confianza en el carácter de Dios, no porque la vida sea fácil, sino porque Dios es fiel incluso en los días imposibles. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. David puede cantar estas promesas con autoridad porque las ha vivido. Cuando estaba en su lecho del dolor espiritual, Dios lo sustentó. Cuando estaba enfermo de culpa, Dios lo sanó. La nueva canción no es teología abstracta. Es testimonio personal convertido en esperanza para otros. David puede prometer que Dios sustentará a otros porque Dios lo sustentó a él. Y esa es la diferencia entre enseñar desde conocimiento y enseñar desde experiencia. David no está compartiendo lo que estudió sobre el perdón. Está compartiendo lo que vivió del perdón. Su nueva canción tiene la autoridad de la experiencia auténtica. Esa autoridad es lo que hace que los transgresores escuchen y los pecadores se conviertan. No porque David sea perfecto, sino porque David es transformado. Señor, refugio has sido tú para nosotros de generación en generación. El Salmo 90 empieza con una perspectiva que solo viene después de haber sufrido lo suficiente como para entender que es realmente permanente y que es temporal. Moisés escribió estas palabras y las escribió desde una perspectiva que había ganado a través de décadas de liderar a un pueblo rebelde por el desierto. No era sabiduría teórica, era sabiduría pagada con sufrimiento, ganada a través de experiencias que nadie elegiría voluntariamente. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando has sufrido de verdad, cuando has pasado por esas temporadas donde sientes que todo se está cayendo a pedazos, una de las primeras cosas que aprendes es la perspectiva del tiempo. Lo que te parecía eterno cuando estabas en medio de ello resulta ser temporal. Lo que pensabas que era sólido como una roca resulta ser frágil. Pero Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Él estaba ahí antes de que tu problema existiera y va a estar ahí después de que tu problema haya pasado. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Dios usa el quebrantamiento como una forma de llamar la atención. No porque disfrute nuestro dolor, sino porque a veces es la única manera de que escuchemos realmente. Convertíos aquí no es solo arrepentíos, es regresen a mí. Dios está diciendo: he permitido que esto los quebrante porque quiero que regresen a la relación que deberían haber tenido conmigo desde el principio. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Esta es una de las lecciones más difíciles que el sufrimiento enseña. Nuestros problemas, que nos parecen enormes y eternos, son un parpadeo desde la perspectiva divina. No porque no sean importantes para Dios, sino porque Él tiene una perspectiva que nosotros no podemos tener desde dentro de nuestro sufrimiento. Él ve el final desde el principio. Ve cómo nuestro dolor actual va a convertirse en sabiduría futura.
Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. La vida humana es frágil de una manera que solo entiendes cuando has sufrido pérdida real. Cuando alguien que amas está ahí un día y se va al siguiente. Cuando tu salud está bien un día y al otro todo cambia. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. La hierba no tiene control sobre cuándo va a ser cortada. Nosotros tampoco. Y esa realización, aunque dolorosa, es liberadora. Porque si no tienes control sobre cuándo vas a ser cortado, entonces no tiene sentido gastar tu vida preocupándote por ello. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. El sufrimiento a veces viene como resultado directo de nuestras malas decisiones. Pero Moisés entiende que incluso esa disciplina divina tiene propósito. No es castigo vengativo, es corrección amorosa. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Una de las cosas más duras del sufrimiento es que nos fuerza a enfrentar verdades sobre nosotros mismos que habíamos estado evitando. Dios pone nuestras fallas a la luz no para avergonzarnos, sino para que podamos verlas claramente y hacer algo al respecto. Ciertamente se consumen nuestros días con tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. La vida se va rápido, especialmente cuando estás sufriendo. Los días bajo disciplina divina se sienten como que pasan volando, como un pensamiento que apareció y desapareció. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 70 u 80 años parecen mucho tiempo cuando eres joven, pero cuando has vivido lo suficiente, cuando has sufrido lo suficiente, te das cuenta de lo corta que es realmente la vida. Su fortaleza es molestia y trabajo. Incluso en los mejores años, los años más fuertes, la vida está llena de dificultades. No es pesimismo, es realismo. Y ese realismo es parte de la sabiduría que el sufrimiento enseña. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Moisés está diciendo que la mayoría de la gente no tiene idea del poder real de Dios. No entienden lo serio que Dios es sobre la santidad, sobre la justicia, sobre hacer las cosas correctas. El sufrimiento te enseña a tomar a Dios en serio de una manera que la prosperidad nunca puede enseñarte. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aquí está la oración clave. Moisés no está pidiendo más días. Está pidiendo sabiduría para usar bien los días que tiene. Contar nuestros días no es obsesionarse con la mortalidad. Es vivir con la conciencia de que el tiempo es limitado, de que cada día cuenta, de que no puedes vivir como si fueras a estar aquí para siempre. Y cuando vives así, traes sabiduría al corazón. No sabiduría intelectual, sino sabiduría del corazón. Sabiduría que cambia cómo tomas decisiones, cómo tratas a las personas, cómo priorizas tu tiempo. En el Salmo 39, David añade su propia perspectiva sobre esta sabiduría. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. David no está pidiendo que Dios le diga exactamente cuándo va a morir. Está pidiendo una conciencia constante de su fragilidad. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Cuando tienes esa conciencia, cuando realmente entiendes que tu vida es como nada comparada con la eternidad, cambia todo. Las cosas que te parecían enormes se vuelven pequeñas. Las cosas que ignorabas se vuelven importantes. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. No es que la vida no tenga significado. Es que buscar significado en las cosas temporales es vanidad. El significado real viene de conectarte con lo eterno mientras vives en lo temporal. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El sufrimiento te enseña que toda esa energía que gastas acumulando cosas, construyendo imperios temporales, impresionando a gente que también va a morir, todo eso es vanidad. No porque sea malo trabajar o tener éxito,
sino porque si eso es todo lo que tienes, si esa es tu fuente de significado, entonces estás construyendo sobre arena. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Aquí está la sabiduría final que el sufrimiento enseña. Cuando te das cuenta de que todo lo demás es temporal, tu esperanza se consolida en lo único eterno que existe. El sufrimiento te quita las esperanzas falsas para que puedas encontrar la esperanza verdadera. Te quita las bases falsas para que puedas encontrar la base sólida. Te quita las fuentes temporales de significado para que puedas encontrar la fuente eterna. Y esa es una sabiduría que no se puede aprender de libros o conferencias. Solo se puede aprender a través de la experiencia de perder lo temporal y encontrar lo eterno. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las razones de mi boca. El Salmo 78 no es solo historia. Es un padre hablándole a sus hijos sobre las lecciones más importantes que ha aprendido. Pero no las lecciones bonitas, las lecciones duras, las que se aprenden a través de fracasos y restauraciones. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Las cosas escondidas no son secretos místicos. Son verdades sobre la naturaleza humana, sobre Dios, sobre la vida, que solo se revelan a través de generaciones de experiencia. Verdades que no puedes googlear, tienes que vivirlas, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Aquí está algo crucial. La sabiduría se transmite generacionalmente. No nace con cada persona. Los que han pasado por transformación tienen la responsabilidad de contarles a los que vienen después. No las encubriremos de sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Fíjense en esa frase. No las encubriremos. Hay una tentación natural de ocultar los fracasos, de contar solo las partes bonitas de la historia. Pero el salmista dice que no va a hacer eso. Va a contar todo, las alabanzas de Dios, pero también las maravillas que Dios hizo en medio del desastre. Los milagros que Dios hizo precisamente porque su pueblo había fracasado. Puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. La transformación genuina siempre piensa en generaciones futuras. Cuando alguien ha sido realmente transformado por Dios, no puede quedarse callado sobre ello. Siente la responsabilidad de asegurarse de que sus hijos, sus nietos, las generaciones que nunca va a conocer, sepan que la transformación es posible, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El propósito no es impresionar a las generaciones futuras con historias dramáticas. Es que ellas aprendan a confiar en Dios sin tener que pasar por los mismos errores. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí está la honestidad brutal. El salmista está diciendo: oh, nuestros antepasados fueron rebeldes, fueron infieles, no dispusieron su corazón correctamente. Aprendan de sus errores. Esa es una lección que solo puede enseñar a alguien que ha sido transformado: la honestidad sobre los fracasos de generaciones anteriores, incluyendo los propios, sin amargura, sin vergüenza destructiva, pero con la esperanza de que otros puedan hacer mejor. Los hijos de Efraín, armados y entrenados para tirar con arco, volvieron las espaldas el día de la batalla. Tenían todas las herramientas, todo el entrenamiento, todas las ventajas. Pero en el momento crucial, cuando llegó la batalla real, se dieron vuelta y corrieron. Esa es una imagen perfecta de cómo es posible tener todo el conocimiento religioso del mundo y aún así fallar en el momento que más importa. El legado de transformación incluye advertencias sobre esa posibilidad. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. No fue ignorancia lo que causó su fracaso. Fue una decisión consciente de no obedecer lo que sabían que era correcto. Y el salmista quiere que las generaciones futuras entiendan esa distinción. Y echaron en olvido sus obras y sus maravillas que les había mostrado.
Aquí está uno de los patrones más peligrosos en la experiencia humana: olvidar lo que Dios ha hecho, no porque perdieron la memoria, sino porque dejaron de meditar en ello, de recordarlo intencionalmente. El legado de transformación incluye sistemas, hábitos, rituales para asegurar que las obras de Dios no se olviden. No ceremonias vacías, sino maneras intencionales de mantener viva la memoria de lo que Dios ha hecho. Pero aquí, en medio de toda esta historia de fracaso generacional, aparece un principio hermoso. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Los que han sido transformados desarrollan compasión especial por los que están luchando. El que piensa en el pobre no es solo dar dinero ocasionalmente. Es tener una conciencia constante de los que están sufriendo, una sensibilidad hacia los que están en necesidad. Y esa sensibilidad nace de haber sido pobre espiritualmente uno mismo. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Cuando alguien ha experimentado que Dios lo sustentó en sus momentos más bajos, puede prometer con autoridad que Dios hará lo mismo por otros. Mullirás toda su cama es una imagen tierna de Dios como enfermero, ajustando la almohada, asegurándose de que el sufriente esté lo más cómodo posible. Solo alguien que ha estado en esa cama de dolor puede hablar con autoridad sobre este cuidado divino. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El salmista no oculta su propia experiencia de necesitar misericordia. Su credibilidad para hablar sobre el cuidado de Dios viene de haber necesitado ese cuidado él mismo. Mis enemigos dicen mal de mí: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Incluso los que han sido transformados enfrentan oposición. La transformación no te hace inmune a los ataques, pero sí cambia cómo respondes a ellos. Y si viene a verme, habla mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulga. Los enemigos son hipócritas. Actúan de una manera cara a cara y de otra manera a las espaldas. Pero la persona transformada puede hablar de esto sin amargura, porque su identidad no depende de lo que otros digan. Todos los que me aborrecen murmuran unidos contra mí piensan mal. La transformación a veces crea enemigos, no porque la persona transformada sea ofensiva, sino porque su cambio hace que otros se sientan incómodos con su propia falta de cambio. Cosa pestilencial se apoderó de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Los enemigos hasta profetizaban su muerte. Esperaban que sus problemas fueran permanentes, que no hubiera recuperación posible. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La traición más dolorosa viene de los más cercanos, pero incluso esa experiencia se convierte en parte del legado de transformación, enseñando a otros cómo lidiar con la traición. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar para que les dé el pago. La respuesta a la traición no es venganza personal. Es pedirle a Dios que te levante para que puedas responder desde una posición de fortaleza, no de debilidad. El legado de transformación es complejo. Incluye fracasos y éxitos, traiciones y lealtades, dolor y sanidad. Pero lo que lo hace un legado poderoso es la honestidad total combinada con la esperanza real de que Dios puede transformar cualquier situación. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Cuando David escribió estas palabras, ya no le tenía miedo al escrutinio divino. Después de todo lo que había pasado, la caída, la culpa, la confesión, la restauración, finalmente podía decir: examíname todo lo que quieras, ya no tengo nada que esconder. Esa es la marca de una vida verdaderamente transformada. No es que ya no cometas errores, es que ya no vives con miedo a que Dios descubra quién eres realmente, porque Dios ya sabe quién eres, y aún así te ama, aún así te guarda, aún así te usa. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. David se da cuenta de que Dios conoce hasta los detalles más mundanos de su vida. Cuando se sienta,
Cuando se levanta, ¿qué está pensando antes de que siquiera termine de pensarlo? Para alguien que todavía está escondiendo cosas, esa realidad sería aterradora. Pero para alguien que ha experimentado el perdón completo, es profundamente consoladora. Significa que nunca estás solo, nunca estás fuera del radar divino, nunca tienes que explicarle a Dios lo que estás pasando porque ya lo sabe. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce lo que vas a decir antes de que lo digas. Conoce las palabras que te van a salir en momentos de frustración, las palabras de amor que vas a susurrar, las palabras de duda que vas a confesar. Y la vida transformada encuentra esto reconfortante, no amenazante, porque significa que puedes ser completamente honesto con Dios. No tienes que encontrar las palabras perfectas o la teología correcta. Él ya sabe lo que intentas decir. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. David se siente completamente rodeado por Dios. No atrapado, rodeado. Como alguien que está siendo protegido, no perseguido. La mano de Dios sobre él ya no es la mano de disciplina que sintió durante su tiempo de culpa. Es la mano de protección y guía. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. David no finge que entiende completamente cómo funciona la omnisciencia divina. Solo sabe que es real, que es maravilloso y que está más allá de su capacidad de comprensión total. La vida transformada incluye comodidad con el misterio. No necesitas entender completamente a Dios para confiar en Él. No necesitas que todo tenga sentido para saber que Dios está en control. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? David ya no quiere huir de Dios. Estas preguntas no nacen del deseo de escapar, sino del reconocimiento de que el escape es imposible y de que ya no lo desea. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay lugar en el universo donde puedas estar fuera del alcance de Dios, ni siquiera en los lugares más altos o más bajos de la experiencia humana. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hasta en los lugares más remotos imaginables, la mano de Dios está ahí para guiar y para sostener. David ya no ve esa mano como amenaza, la ve como seguridad absoluta. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Incluso en los momentos más oscuros de la vida, cuando sientes que estás rodeado de tinieblas, la presencia de Dios convierte esa oscuridad en luz. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay diferencia entre luz y oscuridad. Él ve igual de claro en ambas, lo que significa que tus momentos más oscuros no lo toman por sorpresa ni lo confunden. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. David entiende que fue obra de Dios desde antes de nacer. Sus fracasos no cancelaron el diseño original de Dios para su vida. Su transformación no fue plan B, fue parte del plan desde el principio. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. La vida transformada incluye asombro constante por las obras de Dios. Mi alma lo sabe muy bien. No es conocimiento intelectual. Es conocimiento del alma, conocimiento que ha sido confirmado por experiencia. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Incluso cuando estaba siendo formado en secreto en el vientre, Dios estaba ahí, supervisando el proceso. Nada sobre David fue sorpresa para Dios, incluyendo las tendencias que eventualmente lo llevaron al pecado. Mis ojos vieron tu sustancia aún no formada, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Toda la vida de David estaba escrita en el libro de Dios antes de que viviera un solo día, incluyendo los días de pecado, los días de culpa, los días de confesión, los días de restauración.
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. David se da cuenta de que Dios ha estado pensando en él constantemente. No pensamientos de condenación, sino pensamientos preciosos, pensamientos de amor, pensamientos de propósito. Si los enumerara, se multiplicarían más que la arena. Los pensamientos de Dios hacia David son incontables, más numerosos que los granos de arena en el mar. Esa es la intensidad del amor divino hacia una vida que ha sido transformada. Cuando despierto, aún estoy contigo. David se despierta cada mañana con la conciencia de que está en la presencia de Dios. No tiene que encontrar a Dios durante el día, ya está ahí cuando abre los ojos. Pero entonces David demuestra que la transformación no lo ha hecho pasivo sobre el mal. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. La vida transformada no es indiferente a la justicia. David quiere que Dios trate con los malvados no por venganza personal, sino porque entiende que el mal necesita ser confrontado. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. David ya no quiere asociación con personas que viven en rebelión constante contra Dios. No por superioridad, sino por protección espiritual. Porque hablan contra ti perversamente. Tus enemigos toman en vano tu nombre. David se duele cuando escucha a otros hablar irreverentemente sobre Dios. Su corazón transformado se entristece cuando el nombre de Dios es menospreciado. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. El odio aquí no es rencor personal. Es lo que los teólogos llaman odio santo, una respuesta emocional fuerte contra lo que se opone a Dios. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. David ha llegado al punto donde su lealtad a Dios es tan completa que no puede tener amistad genuina con los que están en enemistad activa con Dios. Y entonces viene la oración que marca a toda vida verdaderamente transformada. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. David está invitando activamente el escrutinio divino. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David no asume que ya está perfecto. Está pidiendo que Dios le muestre cualquier área que todavía necesite transformación y está pidiendo guía continua hacia el camino eterno. Esa es la marca final de una vida transformada. La invitación continua a más transformación. No porque la transformación inicial no haya sido real, sino porque entiende que el crecimiento espiritual es un proceso continuo, no un evento único. El corazón puro no es algo que logras una vez y ya está. Es algo que Dios crea en ti, que mantiene en ti, que continúa refinando en ti todos los días de tu vida. Es regalo y responsabilidad. Regalo porque no lo puedes ganar, y responsabilidad porque tienes que cuidarlo, protegerlo e invitar su continuo desarrollo. La vida transformada es una vida que ha aprendido a vivir cómodamente bajo el escrutinio amoroso de Dios, sabiendo que ese mismo escrutinio que una vez la condenó ahora la protege, la guía y la sigue transformando cada día.